Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasáramos y tú lo dejaste pasar. Quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra entrega del Profe Vasco. Esta vez vamos a hablar un poquitito de psicopatología infantil, que es un tópico bastante importante porque siempre que estemos con cuestiones vinculadas aparece el tema del diagnóstico, el diagnóstico diferencial también, que es un tópico, y que en este mundo de ismos, de parcialidades que no se implican en una propuesta integral, cada escuela, cada grupo de profesionales elige a un ideal del yo para conformar un yo ideal como profesional, digamos, pero la ciencia tiene que salirse de todo eso y tratar un discurso concertado, digamos, a través de cruces, controversias también, pero va apuntando a la epistemología, digamos, la validez. Y en este sentido vamos a hablar de la psicopatología del niño, que es un campo donde parece, hasta nos cuesta hablar de psicopatología, pero los chicos padecen trastornos, alteraciones, detenciones, como en el caso del autismo, depresiones, angustias, fobias, hasta psicosis, es decir, también hay niños perversos que son sádicos, descontrolados, desmedidos, etc. Entonces, pero partimos de la consigna de que en el niño está todo por hacerse. Esto es crucial porque hay tiempos de constitución de la subjetividad. Entonces, la niñez, los tiempos de la infancia serían tiempos de constitución. En todo caso, lo que allá en forma insuficiente no se dio en forma cabal, entonces acá en la adolescencia lo notamos, digamos, en este dos tiempos del síntoma, ¿no? Y de la subjetivación. Entonces, partimos entonces de evitar la psicopatologización del niño y decimos como consigna central que en el niño está todo por hacerse y está todo por resignificarse, está todo por advenir. En este devenir, desde un tiempo circular, digamos. Así que evitemos etiquetar, encapsular al chico en clasificaciones. En todo caso, dudamos de esas clasificaciones, de nuestras técnicas, etcétera, pero el niño está todo por hacerse. Es potencialidad. Acá hablamos de un inconsciente potencia, potenciales, es decir, que los aspectos deficitarios, inconclusos o fallidos, como en una estructuración perversa o psicótica, en todo caso, todo está por hacerse en el niño. Partimos entonces de que el niño está en el contexto de los padres, la familia, y el niño síntoma de la familia, es decir, este niño que, síntoma de los padres, atrapado en este vínculo, porque el chico articula en su mundo a ambos padres. Dolto decía que el chico es producto del deseo, de tres deseos: el papá, mamá y el suyo propio, ¿no? Y también podíamos hablar de un deseo de tipo social, digamos, es decir, un gran otro de tipo social que está en el inconsciente social, este otro social que en todo caso habla a través del lenguaje sostenido por los padres. Los padres sostienen el lenguaje, sostienen el discurso, la lengua que insertará al chico en un universo simbólico, cultural, ¿no? Y demás. Entonces, partimos entonces que el niño está enmarcado, determinado por estos dos deseos, ¿no? Que no siempre son iguales, se conforman en una dialéctica de sujetos, o sea,
Y en esto, desde la propuesta que tomamos, es que es una dialéctica de amo y esclavo, ¿eh? Cada uno, de forma procustiana, busca delimitar, es decir, conformar al chico de acuerdo a sus propios significantes, a sus símbolos de un sistema de vida que él porta desde su linaje y ella también. O sea que si incluimos la parte genealógica, la genealogía del sujeto, entonces necesariamente terminamos en un yin y yang entre papá y mamá que divide además a la familia en una dialéctica de sujetos, dialéctica de familias también, es decir, porque mamá define una familia otro y papá otro. Entonces los puntos de intercepción, diferencias, rupturas, entonces conflictos, todo eso que venimos diciendo, determina que tengamos que diferenciar qué niño busca papá y qué niño busca mamá. Es decir, dice Nietzsche, como lo decía siempre, que los padres buscan inconscientemente conformar al chico a su propio estilo de vida, es decir, en algo similar a ellos. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el narcisismo de los padres que buscan perpetuarse a través de los chicos, ¿no? Este deseo de inmortalidad que hablaba Ortega y Gasset, filósofo de la existencia y tematizados por algún otro profesional. Entonces, pero esto lleva a la puja, es decir, a una reyerta entre padre y madre de cómo va a ser el chico, ¿no? Que se puede notar en los nombres. Está bien, poner el nombre que vos quieras, pero es decir, me va a acompañar en la cancha, dice el padre, es decir, y la madre que tampoco cede en tomar partido en cuanto a... En definitiva, entonces el chico puede ser una formación transaccional, es tanto en el ADN, dos cadenas entrelazadas, como en la psiquis también, ¿no? Se incorporan ambos códigos para recordar un poquitito los coinemas de este psicoanalista de la teoría del código, que después vamos a hacer un video. Entonces, el chico entonces crece en el marco de esta dialéctica de los padres, estas pujas, estas peleitas, estas diferencias, entonces toma partido necesariamente de acuerdo a esta invitación a identificarse, ¿no? Estos investimientos, estas ternuras, estas afectivizaciones de los padres que hace que el chico a veces no se inclina hacia el padre correspondiente a su sexo biológico y la identificación cambia de cualidad, digamos, de modo que al chico hay que ganarlo, hay que decir, todo chico es adoptivo, es una adopción emocional, hay que ganárselo, ¿eh? Con afectos, con reconocimientos, con tiempos, compartir juegos, es decir, enseñanzas, reír, salir a caminar, es decir, el proceso de la vida, que en este capitalismo todo el mundo busca el objeto A en el dinero, es decir, ahí está. Bueno, partiendo de esta premisa de la familia dividida, la dialéctica de pareja, el chico allí, en ese contexto de diferencias que se conforma ya dividido en estos dos modelos de mundo, en donde él se posiciona por lo general del lado del padre correspondiente a su anatomía, digamos, aunque la anatomía no es destino, sino que está siendo leal, se está identificando. Cuando no sucede eso, también hay que ver por qué y demás. Es decir, incluso la falta de cumplimiento de esas funciones paterna y materna, ¿no? Vamos a ir viendo algunos temas, el síndrome de Munchausen, cuando los padres inducen la enfermedad en los chicos, ¿no? De que el chico padece esto, tiene hiperactividad, es decir, un afán de diagnosticar, un afán de etiquetar en consonancia con la cultura, ¿no? De que parece ser que el chico no puede tener crisis pasajeras, crisis normales, en una sociedad donde ya la discusión ya no es discusión ni diferencia, ya no es discusión ni diferencia, es violencia, ya me ha faltado a mis derechos, por lo tanto lo denuncié, lo criminalicé y ya lo mandé preso. Ya está, ¿eh?
es un mundo muy particular de narcisistas con afán de colonizar a todo el mundo y que todo el mundo cuadre en mi marco teórico cuando el mapa no es el territorio. En el territorio hay una diversidad de gente que Procusto para nada. Entonces, adultos procustianos que adultomorfizan al niño, es decir, y en el caso del síndrome de Munchausen, inducen estados emocionales, estados de trastorno, estás depresivo, tenés esto, tenés aquello. No, es Asperger porque es muy callado. El que era callado en otra época, hoy día corre peligro de que le tiren con el DSM-5, que cuando sea 10 todavía van a seguir etiquetando, es decir, intentando hacer entrar a toda una vida, toda una biografía en un nombre, es decir, en un conjunto de signos articulados, que eso es una palabra, Asperger. Y eso es un proceso procustiano de querer meter el todo en una palabra, es increíble, ¿no? De modo que esto de adultomorfismo, tenemos que tener cuidado, esto es psicopatologizar, es decir, ubicar al chico en un manual cuando hay crisis pasajeras, momentos de pasajes difíciles, es decir, momentos también donde podemos tener delirios y alucinaciones, son todas cosas muy... la proyección opera siempre, opera cuando imaginamos que una nube es un barco, es decir, o hay momentos en donde por cuestiones también corporales o conflictos uno puede escuchar voces sin que estructuralmente uno sea un niño psicótico, ¿no? Es decir, que esto hay que... Bueno, el tema de las fobias como símbolo de subjetivación, hablamos de Juanito, la fobia como velo, como indicador también de que allí hay una función paterna deficitaria, entonces acuden a Freud para que pueda operar este pasaje, esta diferenciación, dejar de ser el falo de la madre, respecto a Juanito, y dejar de serlo para tenerlo, digamos, de modo que las fobias indican un proceso. El tema es cuando no hay fobia también, ese es un problema, porque allí hay operatoria, como la fobia es una operatoria de subjetivación, su ausencia indica algo que es preocupante además, de modo que en estos temas la presencia y ausencia de algo es tan importante como indicador clínico, ¿no? Niños traumatizados por maltrato, tenemos acá el caso de cuidadores sádicos, es decir, o algunos chicos que por alguna cuestión los adultos lo rechazan, no es mi hijo, el caso del padrastro en relación al hijastro, hay que tener mucho cuidado porque en esos casos el chico pasa a ser víctima de la fantasmática conflictiva de un sujeto que se ubica en un lugar donde ya hubo alguien que paternó, pero que este hijo no es de él. Entonces, el síndrome del león que hablamos en uno de mis libros que se llama Maltrato Infantil, los leones matan a todos los cachorritos que no son suyos. Y hoy mismo en el noticiero vimos el caso del padre que mata a la niña, intentó matar a la madre también. Es decir, que en el caso de los niños traumatizados por maltrato, ya sabemos la dirección de la cura, así digamos, pero ¿cuál es la patología acá? Es decir, niños asustados, es decir, niños traumatizados. El trauma es una patología, es decir, porque controvierte, detiene, inhibe, no deja que el sujeto exprese sus potenciales, es decir, se transforma en una persona evitativa, fóbica, el mecanismo de evitación de situaciones, entonces esto lleva a también, es decir, los cuidadores sádicos, padres que no garantizan los derechos del niño. Y tomamos acá la perspectiva del derecho porque es un derecho de que el chico no sufra estas cosas que estamos diciendo. Si decimos que existe la psicopatología, es que hay una psicología preventiva y una psicología reparatoria por derecho del niño que tenemos que activar también tanto en la crianza como en la educación
y en la parte terapéutica. Muy clásico son las encopresis, es decir, en relación a las líneas del desarrollo. Ana Freud dice que ya a cierta edad el chico ya debería tener la continencia, es decir, no hacer popó encima, digamos. Esa disciplina del retrete que ahí es donde se juega la fase anal y todo eso. El chico da o no lo da, es decir, hay una dialéctica particular con la madre o quien cumple esa función. Entonces, así hay que buscar la significación de por qué tiene esta situación regresiva, por qué no ha recibido una cierta orientación, algo psicoeducativo también, es decir, por qué la madre o el padre no lo está eh, familiarizando con ir a hacer popó solo como debe ser hacia los 4 años más o menos, para empezar, digamos, ¿no? O quizás esa conducta regresiva obedece a alguna otra cosa, es decir, algún abuso sexual, algún maltrato, algún adulto problemático, conflictos graves en la pareja de los padres. Por eso te digo que el chico puede ser síntoma de la pareja de los padres, como esto lo decía Lacan. El niño síntoma de la pareja de los padres, el niño síntoma del fantasma de la madre, y yo le agrego el del padre. Hoy el niño falo que está atrapado en este deseo narcisístico, en esta célula que necesitamos de alguna manera la intervención de un tercero, digamos. La dislexia emocional, es decir, la incapacidad de lectura sobre lo emocional, es decir, hay chicos que tienen ese déficit de empatía, de que no pueden comprender al otro y hacen bullying, maldades, etc. Entonces, es un tópico también importante para ver por qué está tan insensible, digamos. Y la disgrafía impulsiva, la disgrafía desde ya que puede indicar con el Bender u otras formas de diagnóstico neuropsicológico de una disfunción cerebral mínima, pero bueno, también es por la torpeza, puede ser por esto de algún CI bastante bajo, es decir, bueno, entonces tenemos que ver que todos estos síntomas, estos nombres remiten a significaciones reprimidas en el chico, es decir, por qué, los motivos de por qué le pasa esto. Y estas líneas del desarrollo que son muy importantes, parecen un criterio evolucionista, pero no. Estamos hablando de funciones del yo. El yo tiene, el sujeto tiene su yo, en Lacan mismo se difere, pero este yo está dividido entre un sujeto del inconsciente y un yo que es víctima de identificaciones, es un yo imaginario, es decir, el sujeto está del lado de lo simbólico, o sea que acá diferenciamos esas cosas. Y estas líneas del desarrollo son funciones que debería el chico, desde la falta de cuidado del cuerpo hasta la capacidad para cuidarlo, desde la falta de socialización a ser sociable, la falta de jugar, juegos solitarios compartidos, juegos de tipo social, es decir, que son líneas que pueden tener desniveles también, así que invitamos acá a observar estas cuestiones que Ana Freud lo desarrolla en Normalidad y Patología en la Niñez. Niños con problemas de límites, sabemos que yo mantengo este criterio de deshiperactivización del niño, es decir, son niños hipermotivados, pero esto no quita que existan niños maníacos, por ejemplo, que tienen cierta falta de frenos internos, fallas superyoicas y fallas de la entrada de la ley en la subjetivación, y que tienen dificultad para percibir las normas. Y allí faltaría, además de la parte clínica, la parte psicoeducativa, esta función de intervención de un otro cultural, que es la escuela, el jardín, etcétera, orientar en ese sentido también a los padres para que puedan intervenir con el chico, y acudimos a la función paterna y a las partes normativas de la función materna o sustitutos como tíos, abuelos. Yo suelo convocar a todo el concierto del equipo que rodea al chico. Niños deprimidos, es decir, niños que están tristes por alguna pérdida,
ya sea, para el chico las pérdidas es muy real, es decir, solo, solo a mí me pasó que yo tenía un amigo invisible y un día no lo pude ver más. No, los chicos son muy concretos, tienen pensamiento todavía, ¿no? Entonces, esas pérdidas, que alejamiento paterno, violencia entre los padres, etcétera, maltrato, abusos, etcétera, los entristece. Entonces, se retraen, están. Y así hay que investigar entonces el porqué de esas cuestiones, ¿m? Para tratar de que el chico empiece esa vivacidad, jugar, participar, etcétera. La depresión anaclítica es otro clásico. René Spitz tiene en su Le Premier Année les Enfants, el primer año del niño, donde el hospitalismo es que la depresión anaclítica, que es que chicos muy bien alimentados, pero les faltaba el alimento emocional. Hay muchos niños que tienen pobreza de investimiento libidinal, o sea, de afectivización, déficit de caricias positivas, diría Verne, y entonces padecen esta cuestión de que no están motivados, no tienen fuerza, tienen problemas de voluntad, y son los que llevan a la oligotimia también, como diría Pichon Rivière, es decir, problemas de voluntad, no tienen energía, duermen todo el día. Entonces son esos niños que han sido pobremente queridos, digamos, y la depresión anaclítica es la falta de... es la privación emocional, digamos, la falta de cariño y todo eso. Entonces se descubrió durante la Segunda Guerra y el libro de René Spitz está muy bueno en ese sentido. Niños abandónicos también es un producto de separación materna o paterna, niños dados en adopción, niños dados en crianzas que necesitan orientaciones específicas también, además de terapia, porque sufren tanto el rechazo de origen como la falta de adaptación a la nueva familia, que lo vuelven a vivenciar como nuevos rechazos y abandono emocional. Entonces, incluso clásicamente los padres por narcisismo, con el hijo verdadero es diferente, todo está todo genial, qué hermoso, es un genio, pero el hijastro, sabes que se porta mal, es un pequeño diablo, como diría los Simpsons. Entonces, estos niños abandónicos sufren este síndrome de que no son queridos, de que son un desecho, etcétera, y caen en cierta melancolía infantil, que acá podemos encontrar la raíz también de la melancolía, y tenemos que trabajar eso en el sentido de que evitar después una personalidad depresiva que tenga también ideación suicida. Niños que se suicidan, y sí, hay casos, pero ya son extremos de conflictos, de abandonos, de privación. Entonces, esos niños, llevados por algún modelo, atentan contra sí. Son los menos, pero existen, ¿no? Niños con carencia paterna o materna, son pérdidas reales también, es decir, chicos que vos ves que están vacíos, silenciosos, porque se han criado con la madre, y esta carencia de padre, de un ideal del yo, de la parte, es muy, muy grosso. Y Freud mismo decía que no imaginaba, a ver, lo voy a leer un poquitito, acá lo tengo, dice, no me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre. Es decir, estamos hablando que la madre, función de sostén, origen del universo, la madre hace su toque, su momento psicológico y lógico y afectivo, y después entra el padre también. Y ambos, pero cuando falta uno de los términos, entonces esos chicos pueden también, incluso he escuchado profesionales, colegas, que todos los males de adicción, delitos, etcétera, puede tener que ver con ausencias reales y simbólicas, o sea, la falta de función, la falta de ejercer ese rol de los padres, del padre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo diría también que el linaje materno activa sus modelos ideales, pero que a veces el padre real, niños víctimas de fantasmas, es decir, niños posicionados en un lugar de chico, como sucede en muchas culturas, le ponen el nombre al chico que falleció, que se ahogó, etcétera, y ese chico lo cargan con esa significación, con ese lugar, que a veces puede ser peligroso también.
y que el niño manifiesta como síntomas, es decir, le pasan cosas que volviéndose a reeditar aquel escenario donde estaba ese niño que murió de alguna enfermedad, etcétera. Niños víctimas de incestos y abusos sexuales, también niños sufren estados de conflicto, de regresión, es decir, de problemáticas, se hacen pipí encima, popó, entonces allí es donde hay que trabajar todo el tema del ASI y el sentido reparatorio y todo eso, que después vamos a ver si hacemos algún video. El niño agresivo, el niño que no puede reprimir sus impulsos y lo descarga y busca imponerse tiránicamente, como los niños emperadores que tiraniza a la madre, al hermanito, etc. El niño psicotizado, es decir, el niño que no ha recibido el toque de la ley, de la cultura a través del lenguaje y los que lo sostienen, que son los padres, la función paterna en este caso, estos niños que sufren de alguna, escuchan voces, viven en un mundo autístico, incluso con ideas bastante disparatadas, es decir, un mundo delirante que ya se lo puede detectar después de los 5 o 6 años más o menos, cuando el Edipo ya está llegando a su cierre, sepultamiento del complejo de Edipo, como decía Freud. Entonces, en esos casos tenemos que trabajar, otra es la dirección de la cura, estabilización, es decir, buscar algún incentivo para que el chico empiece a crear alguna invención psicótica, como diría Miller, y pueda estabilizarse y a ver en la adolescencia si podemos lograr una cierta consistencia yoica, logro, sublimación, seguir una carrera y poder superar ese momento de falta de la falta, digamos, ¿no? Que faltaron los límites. Niños que no han resuelto el Edipo, digamos, acá entra esto también de que niños que no han podido incorporar las imágenes estructurantes por alguna falta, etcétera, por problemas de los padres. Entonces, esos chicos después en la adolescencia pueden manifestar conflictos y falta de autocontrol, actuaciones, acting out, es decir, que conducta suicida, conducta de riesgo, digamos, equivalentes. Entonces, en esos casos también se pueden trabajar en el sentido de una mejor directriz, digamos, una mejor orientación. Lo que enferma a los niños son los modelos de identificación negativa, podemos decir también, es decir, que los niños son contaminados a partir de esos modelos negativos que legan, asumen a un padre violento y en la escuela se vuelven agresivos porque hacen la puesta en escena de la imagen paterna y que a veces las maestras, los profes no entienden. Pero verdaderamente es el escenario familiar que extrapola en la escuela. Dice, queremos más horas de clase en la escuela, dicen los adultos, pero los niños dicen, queremos más horas de padres en la casa, ¿no? Niños prótesis de una madre o de una abuela, etcétera, que son niños que son retenidos como muleta ante la fobia de una madre, que entonces esos niños quedan atrapados en este mundo narcisístico y que después les cuesta despegarse, hacer deporte, tener amigos, en la adolescencia son retraídos, etcétera, y pueden padecer alguna clase de depresión. Bueno, el fracaso escolar es otro tópico también como síntoma de la escuela o de la familia, es decir, por qué fracasa. Y ahí hay que ver también el niño síntoma como portavoz de los conflictos tanto de la escuela como de los padres. Son los niños síntomas de los padres niños que delinquen es otro tópico, son los niños que siguen un guión delictivo que pueden tener algún modelo cercano de la misma naturaleza y que empiezan a transitar ese camino negativo con el compromiso de que pueden terminar mal, digamos. La desidentificación y despotenciar esos modelos, ese guión delictivo, entonces nos toca a nosotros a través de todas las herramientas que tengamos. La esquizofrenia infantil, entonces el niño que tiene delirios y alucinaciones, sabemos que allí los tiempos del Edipo no han dado resultado, la entrada de la ley, bueno, allí se trabaja entonces en el sentido de que dije un poquito más antes respecto de la estabilización. Niños perversos, niños sádicos, niños que maltratan animales, etcétera, por falta de conciencia moral, o sea, falta de represión de sus impulsos agresivos, trabajar un poquitito con la madre, con alguna autoridad que les pueda ayudar a cambiar esos modelos negativos, ¿no?
eh, da el proceso de desidentificación y en este sentido, entonces, también cuando los chicos que juegan, que tocan a otro, etcétera, digamos que todo eso lo daña al chico en su ciclo vital, ¿no? El hijo no deseado, el hijo ilegítimo y el rechazado son todos casos que tenemos que trabajar y donde obtenemos síntomas y sufrimientos. La neurosis obsesiva en el niño, así como la histeria infantil. Hay que diferenciar la histeria, la neurosis del niño, tanto de la neurosis infantil como un proceso estructurante del Edipo, ¿no? La neurosis infantil es una crisis que estructura y la neurosis del niño son esto, histeria, neurosis obsesiva, los niños muy estructurados, el autismo infantil precoz de Kanner y otras formas de autismo, que son también, además de la depresión, cuadros que muy conocidos donde trabajamos en el sentido del sujeto, digamos, eh, de encontrar la verdad que alimenta todos esos síntomas que van desapareciendo por añadidura, digamos. Ahora, los focalistas, los que buscan cambiar el síntoma, actúan en efecto porque verdaderamente hay causas que provocan esos síntomas. Y en el niño, todos estos que nombramos se pueden cambiar. Está todo por hacerse porque es el primer tiempo, que después en la adolescencia se resignifica y que ahí es donde podemos lograr reparar, es decir, un derecho reparatorio del daño psíquico que el chico ha sufrido en la infancia a merced a factores familiares, conflictos, abandono, privaciones, etc. De modo que este es el camino que necesitamos trabajar. Psicopatología del niño, un tópico interesante. Cada tema de lo que yo dije se pueden trabajar muchísimo, pero estos son entonces las puntualizaciones para una línea de trabajo. Así que muchas gracias.